Hola niños, ¿cómo están? Comenzamos una nueva semana de clase. Ayer dimos inicio al mes de María. Este mes es muy importante para los cristianos porque celebramos a la mamá de Jesús, ¿no es cierto? Así que yo les coloqué ahí una imagen de la Virgen para que ustedes se acuerden de rezar en familia este mes, para pedirle a la Virgen que nos acompañe, que nos proteja, que nos cuide, y por todas las personas que están enfermitas para que tengan una pronta recuperación. ¿Ya? La clase de hoy corresponde a matemáticas, así que colocan la fecha en su cuaderno y el objetivo de la clase será que ustedes aprendan a calcular el perímetro de distintas figuras. Comenzamos entonces. Como título colocan perímetro de figuras geométricas. Esta materia era importante que ustedes supieran primero las medidas de longitud, ¿no es cierto? Pasamos el metro, pasamos el centímetro y la conversión entre una y otra medida, ¿no es cierto? Entonces, ahora vamos a ver qué es el perímetro de la figura. Yo creo que la mayoría de ustedes ya lo sabe porque el año pasado lo vimos, ¿se acuerdan? Pero vamos a retomar esta materia. El perímetro, niños, es el contorno de una figura, es decir, toda la medida de sus lados, la longitud total. ¿Y cómo podemos calcular el perímetro de una figura? A ver si ustedes se acuerdan. ¿Qué hacíamos para eso? Bien, sumamos todos los lados. Sumando la medida de los lados podemos encontrar el perímetro, pero tiene que ser de todos los lados, ¿ya? No importa que la figura no aparezca, pero a lo mejor se puede calcular. Por ejemplo, en esa figura que yo coloqué ahí, ¿qué figura es? ¿Cómo se llama? ¿Se acuerdan? Pentágono, muy bien. ¿Por qué pentágono? Porque tiene 5 lados, ¿cierto? En esa figura dice que es un polígono regular y que su lado mide 5 centímetros. Como dice regular, eso quiere decir que todos los lados miden 5 centímetros, ¿ya? Entonces la pregunta es, ¿cuál es el perímetro de ese pentágono? ¿Cómo lo puedo calcular? Muy bien, sumando los 5 centímetros de cada lado. ¿Y ahí cuánto nos da? 25, ¿no es cierto? Otro podría haber dicho, se multiplica el 5 por el 5 porque son 5 lados. También está correcto, ¿no es cierto? Ya, vamos a ver otro ejemplo. En ese rectángulo que aparece ahí, se fijan que solamente aparecen dos medidas, 8 metros y 2 metros. ¿Por qué es esto? El largo mide 8 y el ancho mide 2, ¿ya? Porque en los rectángulos tienen 2 largos y 2 anchos. No es necesario que yo coloque todas las medidas porque se entiende que arriba también mide 8 y a la izquierda también mide 2. ¿Se fijan? Entonces, para calcular el perímetro, yo debo sumar todos los lados, no solamente el 8 con el 2. ¿Ya? O sea, tengo que sumar los 4 lados. 8 más 8 y 2 más 2. ¿Y eso cuánto nos da ahí entonces, niños? Bien, 20 metros. ¿Ya? En la siguiente figura, la que aparece ahí, se fijan, no todos los lados miden 12. ¿Ya? Hay algunos que miden 6 y otros miden 12. Y yo debo saber sumar todos los lados para calcular el perímetro. ¿Cuál sería entonces el perímetro ahí? A ver si lo encuentran. Bien, tengo que sumar, ¿no es cierto?
tengo que sumar las 6 medidas que aparecen ahí. El 12 con el 12, 6, 6, 6, 6. ¿Y eso cuánto nos da en total entonces? ¿Cuál sería el perímetro de la figura? Bien, 48 centímetros. ¿Se fijan, niños, que no es tan difícil? Ya, vamos a hacer otro ejemplo. En ese triángulo. Aquí se nos complica un poquito más, ¿no es cierto? Porque aparecen metros y también aparecen centímetros. ¿Qué puedo hacer entonces para calcular el perímetro? ¿Qué se le ocurre a ustedes? ¿Sumar todo? ¿Los metros y los centímetros juntos? No, ¿no es cierto? Hay que sumarlos por separado. Entonces, sumamos primero los metros, el 2, el 6 y el 5, y luego el 20, el 70 y el 85. Pero se suman aparte. ¿Cuánto nos dan los metros? 13, ¿no es cierto? Y los centímetros nos dio 175. Pero si tengo 175, quiere decir que tengo más de un metro, ¿o no? Sí, ¿no es cierto? Tengo 1 metro con 75 centímetros. Entonces ahí debo sumarlo. Y nos da que el perímetro de ese triángulo es 14 metros con 75 centímetros. ¿Se fijan? Los metros se suman por separado de los centímetros. Pero a lo mejor otro lo pudo haber hecho de otra manera. ¿De qué manera podría haber sido también? Bien, transformando, ¿no es cierto? Transformando solamente a una unidad, en este caso a centímetros. O sea que los 2 metros con 20 centímetros serían 220 centímetros, ¿no es cierto? Los 6 metros con 70 centímetros serían 670 centímetros. Y los 5 metros con 85 centímetros, 585 centímetros. Y lo sumamos todo, ¿no es cierto?, para calcular el perímetro. Y ahí nos da que son 1475 centímetros. Como son más de 100, siempre hay que convertirlo a la unidad superior, o sea, a los metros. Y en este caso da 14 metros con 75 centímetros. ¿Se fijan que da el mismo resultado? ¿Que se puede hacer de una u otra manera? Ustedes deben elegir la manera que les sea más conveniente a ustedes. ¿Ya? Si a ustedes les sale más fácil hacer la conversión a centímetros y luego volverlo a metros, perfecto. Si no, a sumar los metros y los centímetros por separado. En ese problema, ¿cuál es el perímetro de un rectángulo si el largo mide 12 con 40 centímetros y el ancho mide 7 metros con 70 centímetros? Lo primero que debemos hacer es hacer el rectángulo, ¿ya? Y colocar las medidas que aparecen ahí. El largo es la parte más grande del rectángulo y el ancho es la parte más angostita, más cortita, ¿ya? Entonces, ahí, ¿cuáles serían los lados que debemos sumar? Debemos sumar los 12 más los 12 que aparecen arriba, que no aparecen ahí, que no están escritos, y los 7 con los 7. Entonces, los centímetros se manejan por separado, se suman por separado. Y nos da que son 38 metros y en los centímetros nos dio que eran 220. ¿Se fijan? Y como hay más de 100 centímetros, quiere decir que hay metros. Y hay 2 metros con 20 centímetros. Por lo tanto, el perímetro de esa figura sería 40 metros con 20 centímetros. ¿Se fijan, niños? No es tan difícil. Solamente tengo que poner atención y ver qué es lo que me están preguntando. ¿Ya? Esa sería la clase de hoy día.
No creo que tengan mucho inconveniente en hacer la siguiente actividad. Va a ser cortita, solamente esos dos problemas. En el primero dice cuál es el perímetro de un rectángulo si el largo mide 20 metros con 70 centímetros y el ancho 13 metros con 50 centímetros. ¿Qué tengo que hacer primero ahí? Dibujar el rectángulo y colocarle las medidas que aparecen en el problema. ¿Ya? Y en el número 2 dice, Carla quiere hacer dos marcos de madera para dos fotos. Una foto mide 40 centímetros de largo y 30 de ancho y la otra foto mide 30 centímetros de largo y 20 centímetros de ancho. ¿Qué debemos hacer? Dibujar las dos fotos. ¿Ya? Si quiero hacerle un marco de madera y el listón que venden de madera mide 1 metro, ¿cuántos listones tendrá que comprar para hacer los marcos? Esa es la primera pregunta. Y si cada listón vale 2.490 pesos, ¿cuánto dinero va a gastar Carla en hacer eso? Esa es la actividad de hoy, chicos. ¿Ya? No es muy larga y yo creo que ustedes la van a hacer bastante bien. Espero que hayan entendido la clase y que no tengan ningún problema para hacer esta actividad. ¿Ya? Un besito a cada uno y cualquier duda que tengan me consultan. Y antes que se me olvide, la próxima semana vamos a tener una evaluación. Así que vayan estudiando, si tienen consultas me las hacen, no tengo ningún problema en responderlas. ¿Ya? Que tengan un bonito día, una bonita tarde y hagan su actividad con mucho, mucho esfuerzo. Que estén bien, un besito, chao, chao.